Uh-huh. Entrevistamos hace relativamente poco a Isa Serra en este mismo programa y ella nos dijo que sí que consideraba que había diferencias significativas políticas y programáticas entre lo que sería, sobre todo también estratégicas, tácticas, entre lo que se ha llamado el errejonismo, que es raro hablar de errejonismo con Íñigo Errejón, pero bueno, sí, nos entendemos, te entiendo. El errejonismo y el pablismo y lo que finalmente pues, se ha acabado materializando en el actual Podemos y Sumar. Y ella nos ponía de ejemplo bueno, tu apuesta por apoyar un gobierno del PSOE y Ciudadanos en su día como, bueno, como una prueba, como una demostración de esas diferencias. Me gustaría que nos explicaras qué pasó en aquel momento, bueno, que dieras tu... digamos que tienes como el teléfono de aludidos, pero estando aquí... Pero aquí, el micrófono de aludidos. Presencial, sí. Vale, déjame antes que me corrija, que antes he dicho en la cita que no es de Celaya, la de ser española a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa es de Cernuda. Bueno, sí, efectivamente nosotros sí que tuvimos importantes diferencias estratégicas, ¿no? en lo que había que hacer. En lo fundamental, diría, por resumirlo así muy rápido, que a nosotros nos parecía que lo más radical que podíamos hacer era seguir ampliando nuestras fronteras y por tanto reducir los miedos de gente que quizá nos veía con algo de simpatía pero todavía le daba miedo. Yo siempre cito a esa señora que me dijo una vez por la calle: yo os voy a votar Errejón pero en las siguientes, rollo, me gustáis pero todavía no, digamos, ampliar el bloque popular que entonces teníamos en un 21% y que podía seguir creciendo, frente a quienes creían que lo que había que hacer era acabar trincheras y delimitar una identidad militante muy dura, ¿no? Que fuera muy rocosa pero con muchas dificultades de ampliarse. Pero si me ofreces el micro de aludidos, diré que no es cierto que la diferencia fuera lo del gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos. Claro, es que desde fuera probablemente mucha gente de izquierdas no lo termine de entender, entonces me gustaría conocer también tu razonamiento en aquel momento, si realmente apostaste por... Eso no es cierto. La diferencia fundamental, y me alegro que me hagas la pregunta, nosotros nunca apostamos por apoyar un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos. Nosotros lo que apostamos es, en primer lugar, por favorecer que hubiera gobierno, sin la necesidad de que ese gobierno implicara que nosotros entráramos dentro. Y yo creo que hubo compañeros que eran compañeros entonces que querían ir a una repetición electoral. Porque estaban convencidos de que si íbamos a una repetición electoral, en una repetición electoral, los 5 millones de votos de Podemos y el 1 millón de votos de Izquierda Unida harían la unidad y harían 6. Bueno, pues los 5 millones de votos de Podemos y el 1 millón de votos de Izquierda Unida se juntaron y hicieron 5. Porque yo creo que éramos capaces de sumar más cuando le hablábamos a gentes diferentes, cuando abarcábamos más. Porque nosotros no sacamos 5 millones de votos, un 21% de voto, no sacamos 5 millones de votos solo de la gente que tenía, no sé, una bandera republicana en su casa, o una bandera roja, o una bandera rojinegra en su casa. No hay 5 millones de personas así en el Estado español. Pero era gente cuyos intereses objetivos sí que se alineaban con lo que vosotros defendíais, creo yo. Otra cosa es que no hicieran de ello bandera. Algunas sí, o otra que en su momento simpatizó, otra que confió, otra que por primera vez dijo: mira, me he vuelto a ilusionar, o nunca había querido en la política, o este profesor que sale por la tele resulta que en él sí que confío. Es carismático. Amalgamamos un bloque no suficiente para transformar el Estado, pero sí suficiente para provocar una crisis o para agudizar la crisis política y evitar que la crisis política fuera de restauración del bipartidismo y provocar, bueno, pues que se mantuviera abierta la posibilidad de una ruptura democrática, ¿no? O de una transformación democrática. El bloque fue suficiente para que no se cerrara, pero no fue suficiente como para conducirla, porque no obtuvimos los suficientes votos. Y ahí tuvimos una discusión. Ahí hubo compañeros que querían ir a la repetición electoral convencidos de que en la repetición electoral la gente nos iba a premiar. Y hubo quienes dijimos: a la gente en España le falta que se le rebaje un poco de miedo con nosotros. Le falta que nos vea en el trabajo institucional. Le falta que nos vea favoreciendo quizás un gobierno, pero sin la necesidad, sin exigir inmediatamente que en eso tenemos que tener cargos en el gobierno. Le falta, digamos, normalizarnos un poco. Porque ya hay mucha gente que nos ha votado como la revelación del verano y que le hemos encantado. Pero era gente fundamentalmente muy joven y muy de las ciudades. Pero la estructura demográfica de España y el sistema electoral de España, que sobrerepresenta a las provincias a menudo más envejecidas, hace que hoy no ganes solo con la gente que tiene entre 20 y 45 años. Con eso ganó Felipe González. Pero en una España con una pirámide de población que era así. Y nosotros tenemos una pirámide de población radicalmente invertida, en la que si no consigues que una buena parte de las provincias más pequeñas y de la gente más mayor te vote, no puedes conducir una transformación estatal, no puedes ser gobierno. Así que lo que nosotros dijimos es, bueno, es fundamental que no haya repetición electoral, es fundamental intentar un acuerdo con el Partido Socialista. Y yo creo
que tanto en Podemos como en el Partido Socialista se aliaron el hambre con las ganas de comer. Tanto en Podemos como en el Partido Socialista ganaron quienes no querían que hubiera acuerdo. Porque todos creían que ir a una repetición electoral les iba a premiar. En nuestro caso no nos premió. En nuestro caso nos produjo 3 cosas. En nuestro caso perdimos votos, 5 millones más 1 sumaron 5. En nuestro caso desdibujó un proyecto que era transversal y nacional popular y lo identificó a la izquierda de siempre. Así que desde entonces ese espacio ha ido cosechando unos resultados siempre menguantes, más parecidos al hueco tradicional a la izquierda del PSOE, y además cambió el escenario semántico y político en España. Yo esto siempre lo he mantenido. Si el problema, lo he dicho antes creo, si la confrontación en España es arriba y abajo, se puede ganar. Si el problema de España es una oligarquía que monopoliza los recursos del país para su uso propio, maltratando al resto de la gente, se puede ganar. Podemos ser los representantes de una mayoría popular alternativa. Pero si volvemos a la geografía izquierda-derecha, entonces eres una formación política a la izquierda del PSOE, y el hueco semántico e identitario que hay a la izquierda del PSOE es un hueco para ser siempre minoría. La geografía izquierda-derecha, que a mucha gente le parece más radical, es la geografía del parlamentarismo del orden del 78 y es la geografía que vuelve a dejar los lugares centrales al bipartidismo. Cuando la geografía era nuevo-viejo o arriba-abajo, estaban en un lado PSOE y PP y en otro lado las fuerzas que impugnábamos. El regreso a la geografía simbólica izquierda-derecha es el regreso a que tú eres un trocito a la izquierda del PSOE. Y como fuerza a la izquierda del PSOE es mucho más difícil ganar, es mucho más difícil tener la iniciativa, porque aunque solo sea por una cosa casi de inercia, cuando a la gente le preguntas dónde se ubica, tienes que ser muy aberrado, muy militante para decirte, en una esta de 0 a 10, ¿dónde te ubicas? Yo en un 0, en un 1. Digo, yo marcaba siempre eso para que la encuesta salga mejor. Pero eso a la gente en general no le hace. Eso devuelve la centralidad no es el centro. Eso devuelve el centro de la pista, ser quien reparte juego a los 2 grandes partidos. Yo creo que ahí nosotros cometimos un error que además empezó a transformar lo que éramos y lo fue transformando hacia una cosa que se ha ido pareciendo cada vez más a las posiciones, la relevancia, el peso electoral de lo que ha sido tradicionalmente Izquierda Unida. Y alguien me podría preguntar. Es la pregunta que iba a hacer probablemente. Que claro, que ahora el espacio de Sumar incluye también a Izquierda Unida, que en principio representaría esa izquierda más replegada, más identitaria, o históricamente lo ha representado, ¿no? Como más apegada a los símbolos, menos transversal. Entonces, claro, entiendo tu argumentación, pero entonces, ¿cómo se explica esa alianza estratégica con Izquierda Unida? Vale, solo una nota al pie. En realidad yo creo que cualquier posición política como que es identitaria. Sí. Y lo nacional popular que intentamos fundar también intentaba dotarse de símbolos, de lo que pasa es que, digamos, no tuvimos tiempo y... De resignificar. Claro, fundar una voluntad nacional popular en España con lo que es la historia acumulada del nacionalismo español, de siendo fundamentalmente reaccionario, se nos hizo muy difícil, y fundarlo en un país plurinacional nos lo hizo todavía más difícil. Ahora, ¿por qué en 2016 no? Y en 2023 sí, porque en 2016 nosotros estábamos a punto de dar la vuelta a la tortilla y en el 2023 acudimos a las elecciones a frenar una victoria de la extrema derecha y a revalidar un gobierno de coalición con el Partido Socialista, con nosotros en minoría. Es que yo quiero recordar que en el 2015 en realidad el Partido Socialista y nosotros nos quedamos a una diferencia de 300.000 votos. Digo, la posibilidad de 300.000 votos, yo creo que ellos tenían como 88 escaños y nosotros teníamos 71, porque a ellos les primaban, digamos, las provincias más vaciadas claro, donde el voto es más barato. La coalición que se podía haber firmado entonces era una coalición en la que estábamos casi, nos mirábamos de tú a tú. Las repeticiones electorales fueron un error por parte de quienes las querían en Podemos, y las repeticiones electorales le vinieron bien al Partido Socialista en la medida en que el Partido Socialista, la siguiente vez que se sentó a negociar una coalición, ya no se sentó así. Se sentó así. Ya no se sentó con 88-71. Se sentó así. Y el Partido Socialista también tuvo un cálculo extraordinariamente partidista y antipatriota, por el cual dijo, no, yo con estos chavales no me siento así. Yo solo me siento cuando estén lo suficientemente desgastados como para sentarme en una relación de 3-1, no en una relación de casi iguales. Y eso nos costó un susto, porque por el camino del gobierno que pudo ser en enero del 16 al gobierno que finalmente fue en enero del 20,
pues nos apareció la extrema derecha, se perdió muchísimas posiciones de la izquierda, el debate político se derechizó muchísimo, ocurrió el 1 de octubre bajo gestión de la derecha y con la gestión represiva, las posiciones, claramente el marco ideológico se desplazó claramente a la derecha. Eso produjo que efectivamente, esa situación paradójica por la cual hubo gobierno de centro-izquierda con la peor correlación de fuerzas en la calle y en la discusión ideológica que hemos tenido en toda la década. Con la mejor correlación no pudo haber gobierno y con una correlación mucho peor, felizmente se formó gobierno. Pero lo otro fue una caricatura construida como para las discusiones internas. Yo creo que ahí, en el debate interno que tuvimos, que hoy felizmente ya no le importa a nadie, porque nadie se acuerda, porque da igual, en el debate interno que tuvimos, nosotros aplicamos poco lo que fue nuestro saber electoral. Es decir, nosotros, que habíamos construido y levantado todas las campañas electorales de Podemos, cuando tuvimos que librar una campaña electoral dentro, en vez de librarla con esa capacidad de simplificación que siempre habíamos tenido, la libramos con un nivel de sofisticación intelectual que nos dejó en gran medida fuera de la discusión. De tal manera que pareció efectivamente que se estaba librando una discusión entre ser de izquierda o ser de centro. Yeah. Porque resulta que había algunos que querían parecerse mucho al PSOE y tocar moqueta. Y esos, resulta que hicimos nuestra propia trayectoria y los que no querían parecerse al PSOE y no querían tocar moqueta, pues acabaron en un gobierno con el PSOE. Y a mí me parece que hicieron bien. Pero es que eso se supone que eso estaba prohibido entonces. Bueno, hay ciertas contradicciones que está bien cabalgarlas hasta que cierta gente deja de poder cabalgarlas y entonces está prohibido. Claro. A los medios del enemigo pueden ir todos. Bueno, a los medios del enemigo no puede ir nadie, solo tú. Bueno, te quería preguntar, también en el libro hablas de cómo